Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio, una iniciativa maravillosa de Copeande que nos recuerda que los esfuerzos para poder tener el planeta, el país que deseamos, la conservación de los recursos naturales depende de lo que hagamos uno a uno. Son los que más suman. Así que durante esta actividad queremos recordar que hay mucho que usted, yo y cada uno de nosotros podemos hacer para poder darle un respiro al planeta. En el año 2013, Copeande recibió como la primera cooperativa del país el certificado de carbono neutralidad y esos esfuerzos continuaron y en el 2020 además recibió el certificado de carbono neutralidad plus. Todo esto acompañado además de una iniciativa maravillosa que se llama Concientiza Verde, donde a través de la educación y de la sensibilización quiere recordarnos que todos sumamos para hacer el cambio. Durante estos próximos minutos vamos a tener unos expertos con los que vamos a aprender, con los que vamos también a educarnos y maravillarnos sobre lo que cada uno de nosotros puede ejercer. Así que permítanme presentarles inicialmente a nuestra primera panelista. Vamos a invitar a Ana Rita Chacón. Adelante, Ana Rita, muchas gracias, bienvenida. Mucho gusto. Permítame presentarla. Ana Rita es la jefa del Departamento de Desarrollo y también es la encargada de liderar la temática de cambio climático en el Instituto Meteorológico Nacional, pero aún más importante, ella es la representante de Costa Rica ante el panel de expertos intergubernamentales de cambio climático a nivel mundial. Así que muchísimas gracias, Ana Rita. Gracias por acompañarnos. Gracias. Permítame además que me acompañe para presentarle a Rafa Varela, también nuestro experto que nos va a estar acompañando en este conversatorio. Bienvenido, don Rafa. Muchas gracias. Don Rafa, él lidera una fundación en las montañas de Heredia, en San José de la Montaña, donde a través de los esfuerzos de personas de la sociedad civil cuida la fauna, cuida la flora y además tienen un vivero hermoso para incentivar también la reforestación. Así que muchísimas gracias a ambos y los invito para que tomemos asiento para que podamos conversar y hablar en el tema que va a ser el foco durante los próximos minutos, que es el cambio climático. Ana Rita, ¿cómo podemos entender, definir qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático, primero que nada, quiero mencionar que cambios climáticos han existido a través de toda la historia de la humanidad. Pero ahora tenemos un cambio climático que es sinónimo de calentamiento global y que se debe a la actividad humana. Ya se sabe con certeza que el cambio climático que estamos experimentando es por actividades humanas. ¿Tiene que ver con tema de temperatura? Exacto. Con lo que podemos... Lo que explica el calentamiento global, bueno, tenemos el efecto invernadero, ¿verdad? Que es un fenómeno natural que hace posible la vida en el planeta y cómo funciona, ¿verdad? El sol, llega la radiación solar, una parte es absorbida por la Tierra, otra parte es reflejada, pero hay una cantidad de esa radiación que es absorbida por unos gases que están en pequeñas cantidades en la atmósfera, que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros. Estos absorben y hacen que la Tierra esté 15 grados Celsius más alta de lo que estaría sin la presencia de ellos. Eso hace posible que podamos vivir en este planeta Tierra. ¿Qué pasó después de la revolución industrial? Bueno, empiezan a emitirse mayor cantidad de estos gases y al ir aumentando la concentración en la atmósfera, va aumentando esa temperatura de la superficie del planeta, haciendo que tengamos un desequilibrio y que se vengan, digamos, muchos cambios y tengamos muchos impactos a causa de este aumento en la temperatura de la superficie de la Tierra. Del planeta. Sin embargo, hay todavía voces que dicen que esto del cambio climático no es cierto. ¿Cómo percibimos que realmente a nuestro alrededor, en nuestro entorno, sí podemos ver los efectos del cambio climático? Hay muchos impactos, ¿verdad? Ya empiezan a darse impactos. No se han dado los que estamos preveyendo que se van a dar. Pero bueno, ya a nivel mundial hemos visto, ¿verdad? Esos descongelamientos de glaciares, impacto en especies, en biodiversidad. Acá en el país lo vemos
en, digamos, cambios en la floración de orquídeas, lo hemos visto en, bueno, se hizo un estudio en lo que son los cocodrilos y hemos visto cómo están naciendo más cocodrilos machos. Eso va a crear a futuro un desequilibrio en esta especie. Hemos encontrado que especies de anfibios han desaparecido. Ya pueden haber escuchado, ¿verdad? El sapo dorado, la rana arlequín, que ya no se volvieron a ver. Hay otros anfibios porque los anfibios son los que más rápido reaccionan a un aumento de la temperatura, entonces son los que se van a ver más afectados primero. Y ahí, digamos, estas especies que son un atractivo turístico para que los visitantes vengan acá, no las vamos a tener, probablemente ya no tenemos esos que les menciono y a futuro vamos a perder otras especies que nos van a causar impacto, ¿verdad? También podemos ver que se nos ha incrementado el fenómeno Venus, que son el niño y la niña, y entonces tenemos un fenómeno Venus más recurrente y más intenso. Entonces antes se daba aproximadamente cada 7 años, ahora estamos teniéndolo cada 2 años. Entonces cada 2 años oyen al meteorológico hablar, bueno, tenemos la niña o tenemos el niño, y eso que el niño implica asociado. Reducción de lluvias. Y el niño implica reducción de lluvias en el Pacífico, aumento en el Caribe. Al contrario de la niña, que es un aumento en el Pacífico y una reducción en el Caribe. Bueno, yo creo que también podemos hablar con don Rafa Varela para que nos cuente desde San José de la Montaña, un lugar con unos recursos naturales abundantes. ¿Han podido ver ustedes el impacto del cambio climático allá? Sí, claro. Nosotros lo vemos a cada día, principalmente con los viveros, porque hacemos todo un proceso, bueno, de la recolección de semillas, las camas para hacer la germinación y después el mantenimiento ahí durante 1 año, 2 años a los viveros. La siembra del manquito, o de la semillita esta, y los cambios son tan abruptos que uno se queda sorprendido, porque por ejemplo si no llueve 2 días, los arbolitos se caen. Entonces hay que ir en carrera a la emergencia a echarles aguas. Si no se les echa agua, el árbol seca. Y aún está tan resentido que hay que echar otro día para que se vuelvan a recuperar. Pero bueno, ahí ve uno las grandezas de la naturaleza, que nada sobra, todo es necesario y que ahí hay que estar, pero hay que estar puntualmente. ¿Y quién debe estar puntualmente? Nosotros. Los que estamos ahí siempre debemos estar al cuidado. Como siempre he dicho yo, y la naturaleza no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos de la naturaleza todo. ¿Y qué le damos a la naturaleza? Entonces es un compromiso, como decía la compañera, es un compromiso de todos, hay que estar. Hay que estar pendiente de lo que está pasando. Pero no solamente es pendiente hablando, sino pendiente haciendo, porque no nos queda otra alternativa. El cambio se convirtió en una amenaza y es lo que nosotros hemos creado. Somos los más responsables de la situación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿cómo revertir un poco? Nosotros iniciamos hace 30 años, casi 30 años de esta actividad, un compromiso, y lo veíamos, por ejemplo, en aquellos momentos con todos los ecosistemas, cuántos desaparecían y principalmente la fauna era tremendo. Bueno, la flora lo mismo, porque era el hombre acechando contra la naturaleza por el dinero. Y después vimos la situación, bueno, los animales, la gente matando, viendo. Y hicimos la lucha, comenzamos a trabajar fuertemente, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 11 de la noche, todo el tiempo, atrás de los cazadores, y los eliminamos. Hoy, dichosamente, hasta en el Bosque de la Hoja, que conozco el Bosque de la Hoja, ya ahí llegan hasta las Dantas, donde no había ni una sola huella, hasta el puro bajo del General. Hemos visto muchas cosas ahí interesantísimas. Pero, bueno, la naturaleza es una maravilla. Y por eso digo, ella evoluciona. Y así como hemos hecho el daño nosotros, algún día ella va a tener que limpiarlo y los va a limpiar a todos. Y tendrá que volver
el nuevo ciclo, a ver qué pasa. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Ese compromiso, empresas, planificación. Yo digo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, toda esa área, por ejemplo, para decirle algo, Cerro San José de la Montaña, en los mapas hidrogeológicos que se hicieron en los años 70, creo que fueron, o 60, por israelitas, solo San José de la Montaña, hay 154 manantiales superficiales, Alajuela tenía 100, y la parte administrativa hacerlo orden. Tenemos que vivir todos. Entonces, por ejemplo, yo digo, la industria, el comercio, las casas, pues tendrán que ser los verticales, ocupar menos espacios en materia muerta, como es esto, a espacios libres con materia viva, como son los árboles, es el bosque. Eso tenemos que hacerlo, pero ¿qué? ¿Vamos a seguir callados o vamos a seguir ahí inactivos, hablando, todo el mundo criticando, pero nada haciendo? Y no hacemos nada con criticar, ni hacemos con construir. Y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros a través de estos 30 años. Y es un proyecto de vida, ojalá participen muchos, nosotros siempre les invitamos a todo el mundo que participe. Pero hay una desidia entre la juventud que uno dice, ¿cuál es el compromiso, muchachos? Es cierto que ustedes ya nacieron, todos de ahora en adelante tenemos el compromiso. No son las futuras generaciones las que tienen que... El compromiso hoy es de nosotros, de cuidar. Es el que tenemos que heredar, un mejor que ya no hay. Pero, bueno, ahí a como vaya, hay que irlo manteniendo. Pero podemos hacer muchas cosas que todavía minimicen ese cambio climático. Y voy a aprovechar esa última reflexión. ¿Cuál es el mayor impacto en este momento que tenemos a nivel de Costa Rica en la generación de gases de efecto invernadero, del impacto en el cambio climático que podríamos revertir o en los cuales podríamos trabajar desde nuestra cotidianidad, Ana Rita? Pues hay muchas áreas en las que podríamos trabajar, ¿verdad? Pero es importante ver que el cambio climático tiene dos pilares, uno el de la mitigación y otro el de la adaptación. Y entonces tenemos que hacer por un lado esa parte de mitigación para aportar, pero a la vez nos vamos a ver afectados a futuro por el cambio. Entonces tenemos que ir actuando en esas dos líneas, ¿verdad? Porque vamos a vernos impactados y eso es un hecho, ¿verdad? Que vamos a vernos, ya nos estamos viendo impactados, entonces tenemos que trabajar en ello. Y primordial, la parte de educación y sensibilización. Si todos estamos sensibilizados, educados, entonces ahí empieza el actuar, ¿verdad? Y tenemos, de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el principal sector emisor, el transporte y el uso de combustibles fósiles, ¿verdad? Ese es el principal y donde debemos atacar, ¿verdad? Y el sector energético actualmente, un 55% de las emisiones se deben a el uso de combustibles fósiles. Hace poco, Ana Rita, la escuchamos en una entrevista también indicando que en el 2020 y producto de la pandemia se redujo significativamente la emisión de gases del transporte público. Eso se revirtió ya para el 2021, volvemos a estar como en niveles muy similares, pero ¿qué iniciativas podríamos aplicar para que desde nuestras acciones, desde nuestras posibilidades, pudiéramos aportar para reducir esta huella que deja la movilidad? Uno de los más importantes, ¿verdad?, que tenemos es el dejar el uso del vehículo privado. Entonces, porque hay más de 1,5 millones de vehículos privados que están emitiendo un 50% de las emisiones de los 3 gases, porque emiten los 3 gases de efecto invernadero. Entonces, esos tienen el mayor peso en la emisión. Y entonces, una de las formas es todas las diversas actividades, el usar bicicleta cuando podamos, no en todas las ocasiones se puede, ¿verdad? Pero sí usar bicicleta cuando podamos, utilizar otros tipos de transporte que sean menos emisores, caminar, que no lo hacemos muy frecuentemente, a veces para ir a la pulpería que está a los 200 metros vamos en el carro, entonces practicar ese tipo de cosas
para reducir las emisiones, porque como bien lo decías, el año pasado con las restricciones sanitarias se redujo el uso de combustibles fósiles un 20% y por ende las emisiones, ¿verdad?, fueron un 20% menores, pero ya en el 2021 volvimos a subir a los niveles del 2019 y eso que aún tenemos restricciones sanitarias. En el 2022 probablemente ya volvemos a esa ondita que se hizo, ¿verdad?, por la pandemia, volvemos a emitir las mismas cantidades de años y es donde uno ve que los esfuerzos desde personas, incluso organizaciones, cuentan. Por ejemplo, Copeande logró reducir en 37 toneladas, se las quitó al ambiente gracias a todos estos esfuerzos en la certificación de carbono neutralidad. Suma, es un peso menos. Cada una suma. Todo suma. Exacto. Y en el caso de don Rafa se camina mucho en San José de la Montaña. Sí, de dicha siempre hacemos. Y si algo hay bonito es caminar entre montaña y, bueno, en todas esas partes. Sí. Son increíbles porque, bueno, es la salud también, es la vida. Los árboles hacen, tal vez nos explica un poco de esa función importantísima en la fijación del carbono, también del dióxido de carbono, para que reduzca esa huella. Es que yo digo, si sembramos árboles, estamos sembrando vida. Y sembramos todo. Y perdón, y bueno, en lo que es las emisiones sin la absorción del bosque, sin considerar el bosque, andan en el país en más o menos 15 millones de toneladas. Si consideramos el bosque, todo el crecimiento que hay, bueno, que también hay emisiones, el bosque no solo es fijador de carbono, sino que también si lo destruimos hay pérdida, ¿verdad? Hay pérdida de carbono, pero si consideramos y hacemos un balance neto, el balance está en 11 millones y medio de toneladas. Entonces, con el bosque hemos logrado reducir y mantenernos en un nivel mucho más bajo de lo que estaríamos si no se hace nada. Imagínense lo importante, ¿cuántos arbolitos más o menos producen ustedes en el vivero? Bueno, nosotros estamos entre 10,000 o 11,000 árboles anuales y sembramos este año hemos sembrado más o menos 7,000 árboles. Y todos los años venimos sembrando entre 4,000, 3,500 es lo mínimo que hemos sembrado, a 6,000, 6,200, 7,000 este año que estuvo aún con la pandemia, pero hay una finca muy grande que se está sembrando ahí. Entonces ahí se van a sembrar, creo que son 300,000 árboles. Va a ser ecoturístico, entonces es todo un proyecto inmenso, pero son 240, 250 hectáreas. Pero consideramos que es un proyecto que va a beneficiar al planeta y que beneficia a todos, entonces le hemos venido dando el apoyo completo. Y en esas luchas hemos estado, así como hemos luchado con la empresa de servicios públicos, como hemos luchado con el regulador general de la República, para que crían los canos, para que protejan, para que las organizaciones que explotan el recurso, la materia prima, el agua, comiencen a trabajar sobre la compra de terrenos para mantener el bosque, porque entre más bosque tenemos, mayor posibilidad nosotros tenemos de eliminar dióxido de carbono y comenzar a bajar el nivel de los gases y tener mayor posibilidad de la concentración del agua para que haya un filtro más prolongado en el tiempo para proteger los mantos acuíferos, el Barba, el Colima, que son toda la base del Valle Central. Que por cierto, justamente lo que usted está diciendo, don Rafa, el 60% aproximadamente del agua que recibe toda el gran área metropolitana viene de los aportes de las montañas que están hacia el norte. Eso implica su linda comunidad de San José de la Montaña, en Barba, y algunas también aledañas. La gente es consciente del tesoro que tiene ahí bajo sus pies. No, yo no veo, eso es como... A veces yo me pongo a meditar sobre la situación, ¿por qué la gente no actuamos? Y si ustedes ven la amenaza, yo gozo con aquí, hay gente que se van de aquí de Escazú, de Santana, toda esa parte, y van y compran ahora que se convirtió en una amenaza. Todas esas montañas ahí, todos esos terrenos se han convertido en una amenaza, principalmente para la gente que tiene plata, porque quieren salir de aquí
para irse a las montañas y comprar un terreno. Compran un terreno y lo dejan limpio para ver de dónde venían. Digo, ¿no cree que es algo increíble? Nosotros, después de 128 años, activamos la ley de 1888, ley 65 de 1888, de Bernardo Soto, la firmó Bernardo Soto. Fue por Henry Pitier. Ahora decía la compañera doña Ana que bueno, ellos viven bajo el lema del que crió el instituto. Y vino y les dijo, señores, aplicó la lógica. Están esas montañas son volcánicas, esas montañas son porosas. Esa es la esencia del agua del Valle Central. Apliquen la ley, protejan todo eso, porque en Europa, Asia, África, ya ha venido pueblos saliéndose porque se quedaron sin agua. Y se aplicaron y hubo esa gran visión. Cuando éramos, si acaso, bueno, no éramos, pues yo no estaba, 35,000 por ahí habitantes en el país. Imagínense todas esas montañas. Pero ese es el problema. Hay que planificar. Y lo que más nos hace falta en este país es esa planificación. Sí. Hay mucho de hablar y mucho de decir cosas, y todos creen que hablando se van a resolver las situaciones, y no se van a resolver las situaciones. Se van a cambiar todas esas situaciones si en el momento que nosotros decimos, yo me apunto y comienzo a hacer el cambio. Y hacemos el cambio. Eso es muy importante. Ana Rita, desde la posición de una persona que dice, es que yo trabajo en una oficina, yo soy ama de casa, yo tengo que andar cuidando chiquitos, tengo que repartirme en 1001 ocupación, pero lo mío no tiene que ver nada con el medio ambiente. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo puede desarrollar prácticas que sí hagan la diferencia, tal vez pequeñas, pero por ejemplo en el tema de protección del agua, qué podría echar a andar en una casa, en un hogar, para cuidar mejor ese recurso hídrico que tenemos? Pues hay muchas actividades que podemos hacer, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que llegarle a esas personas para que el hacer conciencia, ¿verdad? Que con que cierre la llave es un paso, ¿verdad? Que a veces se ven muchas, y bueno, ha ido mejorándose porque se ha ido mejorando a través del tiempo, ¿verdad? Que la gente no deje las llaves abiertas, que tiene un costo, que hay que reducir en el consumo también a la hora de lavar ropa, a la hora de preparar los alimentos, en fin, ahí también, bueno, el que si vas a lavar el carro que no sea con una llave abierta, que también igual, ¿verdad? Con menos cantidad de agua, también a veces no lo vemos, pero las aguas residuales, el no tirarlas a fuentes superficiales, ¿verdad? Al río, que no hay que tirar, separar. Eso también se tiene que mejorar para no solo no emitir gases, sino también, ¿verdad? Esa parte de mejorar los desechos, bueno, los desechos los llamamos, siempre me dicen que no, bueno, que son residuos. No, residuos son cuando tienen un valor, desechos ya esos que no tienen, bueno, esas llevarlas. Entonces yo pienso que hay muchas acciones que se les puede llegar a eso, a una ama de casa, a una persona que no tiene nada que ver con un tema ambiental, y entonces irle diciendo pequeñas cosas que se pueden ir haciendo y que no requieren gran inversión económica, ¿verdad? Que tal vez son y que van sumando. Como el compañero decía, ¿verdad? El tener árboles, cuidar árboles, para que vayan igual reduciendo y ayudando a nuestro planeta. Si tenemos un bosque, bueno, se nos están acercando los huracanes. Ya tuvimos un huracán que pasó por el país, antes nunca esperábamos. Y bueno, si tenemos áreas con árboles, bueno, al impactar el territorio se va a disipar, no nos va a afectar tanto como podría. Entonces, pequeñas cosas que podemos ir trabajando a nivel de comunidad para
reducir esos impactos, ¿verdad? Los esfuerzos de cada uno, Exacto. como bien decía don Rafa. Tenemos algunas Todos. consultas también del público, entonces vamos a darle la participación a ellos que les quieren hacer algunas preguntas. Buenas, mi pregunta es si podemos revertir los problemas que se han ocasionado al planeta o si simplemente lo que podemos es reducir nuevos problemas. Podemos reducirlos, revertirlos, bueno, lo que se ha emitido ahora nos va a seguir afectando por un buen tiempo. Los gases tienen una vida media bastante larga, entonces vamos a tenerlos ahí presentes por un buen tiempo y eso nos va a proporcionar impactos en los próximos años, pero podemos hacer algo también, ¿verdad?, para no seguir emitiendo y que eso se sostenga, ¿verdad? Entonces, toda acción cuenta y además, entonces, preparémonos para lo que se viene, ¿verdad? Entonces, les hablaba de 2 pilares, preparémonos, para la adaptación a ese aumento de temperatura y los impactos que trae, pero a la vez, hagamos algo para que eso no continúe, ¿verdad? Y que no tengamos el peor escenario. El Grupo Intergubernamental de Expertos está dando 5 escenarios, desde uno más optimista hasta el pesimista, y lamentablemente vamos con el que se suponía el pesimista, ese es el que está siendo el real, ¿verdad? El que se está siguiendo. Entonces, tenemos que hacer algo para cambiar ese escenario, ¿verdad? Y que la afectación no sea tanta. Tenemos otra consulta más. Desde el sector empresarial, ¿qué acciones se podrían poner en práctica concretas para apoyar a esta adaptación al cambio climático? Desde la parte empresarial, bueno, todas las acciones que vayan hacia una reducción de emisiones son bienvenidas. Entonces, bueno, el reducir el consumo de combustibles fósiles es muy importante porque, como les mencionaba, es la principal fuente de emisión. También la reducción de residuos, tanto sólidos como líquidos, es otra de las acciones que debemos ir implementando. El tratamiento de ambos son emisores de gases, principalmente metano, que es 25 veces más potente que el dióxido de carbono, entonces es muy importante reducirlo. También, bueno, esa parte de educación y concientización, yo creo que las diferentes empresas pueden ir concientizando a sus trabajadores. Entonces, esas semillitas que vayan y esas van a ir amplificándose, ¿verdad? Porque cada uno lo va a llevar a su hogar, entonces es una acción que puede ser muy, muy importante, esa parte. Bueno, esos son algunos de los ejemplos que podrían hacerse a nivel empresarial. Yo notaría otro, por ejemplo, todas las empresas, si las empresas se unieran todas, como debemos unirnos todos para esto, para hacer revertir un poco el cambio, es que las empresas busquen las organizaciones o que den un canon, o que, por ejemplo, nosotros podemos recibir el 10% de la renta, deducible la renta de las empresas. Entonces, en lugar de entregárselo al Estado, bueno, ¿cómo podemos ir comprando 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas y hacerlas bosque? Entonces, ya ahí estamos haciendo un cambio, un gran cambio, porque estamos protegiendo ahí todo. Pero sí es importante que podemos hacer un cambio. Yo digo, por ejemplo, las costas, los ríos, los pueblos. Bueno, las empresas dicen, hay que comprar un terreno. Bueno, compremos un terreno y sacamos a la gente de los ríos y que los metemos allá a vivir en partes que no tengan ningún riesgo y que el río esté en su libre albedrío. Digo yo, porque yo siempre considero, los ríos son las venas de los mantos acuíferos. Son los que nos llenan esto. Y si nos vamos a ver, son las venas para ver la vergüenza que los que han ido a andar en el mar o hemos andado ahí, aquello es una pena. Son de kilómetros de desechos que hasta que da vergüenza eso.
Y eso también hay que resolverlo. Pero solo lo resolvemos nosotros si cambiamos la actitud, como dicen las compañeras. No hay otra alternativa. En nuestras casas empieza todo. Así es. Tenemos una consulta más. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué aspectos puedo tomar yo en cuenta, quizás aspectos básicos, para ayudar a combatir el cambio climático desde una acción tan específica como la siembra de árboles? Comenzar a integrarse a las organizaciones y comenzar a trabajar en su pueblo. Yo digo, si usted se pone en su pueblo, es su casa. Bueno, cuídelo. Organicémonos, hagamos un grupo, vamos a hacer esto. Si hay que, estos días les decía a unos compañeros, ¿cómo es posible que vemos una calle ahí que viene el agua y se quedó un poquito de tierra ahí, se hizo una presa, se vino a la calle y después hizo un hueco grande, seguimos pasando con el carro por ahí, ya no podemos pasar, pero no hicimos nada, no hay ninguna opción de un ser que vaya y nada más que le haga un poquito así para que siga el curso. Ese es el cambio que tenemos que hacer nosotros, integrarnos, meternos, vamos a hacerlo, voy a asumir la responsabilidad. Nosotros no podemos pasar en el tiempo haciendo nada. Eso es lamentable. Yo digo, ¿cómo harán las personas que no hacen nada, todo el tiempo están ahí, no hacen nada, no producen nada? Si todos podemos producir a montones, cualquier cantidad, y podemos hacer los cambios que queramos, pero tiene que ser nosotros. Pero nosotros podemos hacer un cambio, y yo les digo a toda la gente, participen, intégrense, participen, ahí están. Y hemos hecho un cambio, y vivimos una gran satisfacción. Los proyectos que se hagan deben ser proyectos de vida, que sigan. Y para que sigan necesitan de los seres humanos que lo continúen. Liderazgo, porque si no hay liderazgo no hacemos nada. No es fácil mantener una organización por 30 años. Pero yo le puedo decir que se mantiene porque es querer. Pero hay que hacer proyectos de vida. Yo me muero con el proyecto. No el proyecto conmigo, que es mi esperanza. No sé qué va a pasar, pero esto hay que cuidarlo. Y en ese sentido yo quisiera agregar que no nos conformemos con sembrar árboles, que no, sembremos y cuidemos. Claro. Porque si sembramos y no cuidamos no van a crecer, pero si sembramos y cuidamos, entonces mantener eso, ¿verdad? Y entonces ahí es donde va a sentirse diferencia. Otra pregunta. ¿Cómo podemos involucrar a la sociedad civil en lo que es todo apoyar políticas de cambio climático? Porque casi que las fundaciones, grupos organizados, son muy pocos los que hay. Pues como uno quisiera como que todo mundo tuviera conciencia de que hay que hacer ese cambio. ¿Cómo podemos llevar esas políticas a cada uno de esos hogares? Yo lo que siento es fomentar esa parte de educación y sensibilización, porque bueno, y de todos, y eso nos apoya mucho la empresa, las organizaciones, porque las instituciones encargadas, por ejemplo, la institución que represento, tenemos esa parte de técnica científica y hacemos las evaluaciones, pero se sale de nuestras manos el llegar a la población. Entonces ahí es donde la misma sociedad civil podemos hacer algo, y las empresas, ¿verdad? Unirnos, crear esas alianzas para poder llegar a toda la población. Entonces, esas campañas que pueden haber, a veces nos dicen, bueno, con que haya un logo en una frasecita que la gente ve siempre, ahí se va creando esa conciencia, porque es llegar y no como no desmayar, bueno, no logramos nada, bueno, pero lo volvemos a hacer, volvemos a repetir qué acciones debemos llevar a cabo, porque solo así se puede ir llegando a toda la población para actuar, ¿verdad? Porque todos somos parte de la solución. Bueno, nosotros estamos llegando al final. Agradecerle muchísimo, don Rafael Varela, la iniciativa, además, que se repita en muchos otros lugares del país. Dios primero, ¿verdad? Que así sea. Mientras que esté vivo. Mientras que esté vivo, que aunque como quede usted solo, pero que lo tengamos ahí liderando, impulsando
desde el cuidado de la fauna y la flora, persiguiendo cazadores, como ustedes lo hacen, y también el cultivo con estos viveros que aportan tanto oxígeno, que revierten este efecto también del cambio climático. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y Ana Rita también, ¿qué se habla de Costa Rica cuando usted va al panel de expertos? ¿Se habla bien? Pues se habla bien, ¿verdad? Porque Costa Rica tiene muy buena imagen, ¿verdad? Y con la cantidad, cómo ha revertido la deforestación, cómo ha mejorado la cantidad de área forestal que tiene, entonces se habla muy bien. Pues sí, hay cosas que debemos mejorar, ¿verdad? Que a veces a nivel internacional tal vez no la saben, pero que sí nosotros sabemos que hay que mejorar, pero sí tenemos una muy buena imagen a nivel internacional. Sí, no quedarnos con esos reconocimientos internacionales, Exacto. sino trabajar aquí a lo interno con lo que podemos hacer. Ana Rita, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Don Rafa, muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias. Esperamos que esta iniciativa hermosa, Concientiza Verde, que ha desarrollado Copeande, siga adelante, que haya dejado esa semilla en su corazón para que el día de hoy usted se pregunte, ¿hoy qué hice por el ambiente? ¿Mañana qué voy a hacer por el ambiente? Porque al final de cuentas, esa es la lección, que todo suma. El tiempo se nos acorta, pero hay que verlo en positivo. Podemos hacer mucho y esa es la gran lección que nos deja Copeande en esta sesión. Muchísimas gracias a ambos, que lo disfruten, que la pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias.